Que tú nos has dado, Señor. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro todo. Que tú eres Padre eterno, Señor, el que tiene señorío en nuestras vidas. Padre, gracias te damos hoy en esta mañana, Señor, porque tu Santo Espíritu está aquí, Padre eterno. Tu presencia hermosa está aquí. Gracias, Señor, porque no nos dejas del hueco de tu mano. Gracias, Padre eterno. Jehová Sama, Jehová está presente en este lugar. Tu presencia hermosa, Señor, nos rodea, Señor. Tú nos rodeaste de tu amor, Señor, y extendiste tu misericordia en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre eterno, porque tú has quitado todo estorbo, Señor. Nos has, Padre, permitido, Señor, que la enfermedad, Padre, no sea obstáculo para poder estar hoy en tu presencia, Señor. Por eso en esta mañana te rogamos, te suplicamos, Padre, que tú seas obrando, Señor, en la salud de cada uno de nuestros hermanos. Que tu mano de misericordia, Señor, se extienda en cada uno de ellos, Padre, y que tú seas, Señor, obrando conforme a tu voluntad, Señor, en su salud, en sus vidas, Señor. Permite, Padre, Señor, que en esta mañana, Padre eterno, sea, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, en cada uno de nosotros. Que nos permita, Señor, deleitarnos en tu hermosa presencia, deleitarnos en tu palabra, Padre hermoso. Porque hoy, Señor, venimos a este lugar, Señor, con la expectativa, Padre, de recibir el consejo de tu palabra, Señor. Y sabemos, Padre, que lo que en ella está escrito, Señor, es tu voluntad, Señor, para nuestras vidas, Señor. Es el mandamiento que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros, para que podamos obrar, Señor, conforme a lo que tú, Señor, nos estás mandando, Padre eterno. También te rogamos, Señor, por nuestros hermanos que han dejado de congregarse. Ten misericordia de ellos, Padre eterno. Sé tú hablando, Señor, a su alma, a su espíritu, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor. Y que cada uno, Señor, pueda sentir ese deseo, Señor, de poder congregarse, Señor, de poder estar en este lugar, Señor, con tu iglesia, con tu amada, tu desposada, Señor. Porque cada uno de nosotros, Señor, somos las piedras vivas, Señor. Somos tu iglesia, Padre eterno. Y nuestros hermanos que han dejado de congregarse son parte, Señor, de tu cuerpo, Señor. Por eso, Señor, oramos en esta mañana. Te rogamos, te suplicamos, Padre, que tú seas obrando en sus vidas. Que, Señor, el afán de la vida, los problemas, Señor, las situaciones, las enfermedades, Señor, por aquello que estén pasando, Señor, que esto no sea un estorbo, Señor, sino que tu mano de misericordia se extienda, Padre eterno, Señor. Y que tú seas obrando, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Porque, Padre eterno, nuestro Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario en obediencia a ti. Y, Padre, derramó su sangre preciosa para perdón de los pecados de cada uno de nosotros, así como de nuestros hermanos que han dejado de congregarse. Y ninguno de ellos, Padre, que tú le has dado, Señor, se ha perdido. Por eso te rogamos y te suplicamos, Padre, que extiendas tu mano de misericordia. Y que, Señor, tu Espíritu Santo sea hablando a su alma, a su corazón, Señor. Y que tengan ese deseo, Señor, de poder estar aquí, deleitándose, Señor, en tu presencia y teniendo comunión con tu iglesia, con cada uno de nuestros hermanos, Padre hermoso. Y gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Perdona, Padre eterno, Señor, si te hemos fallado. Perdona, Señor, nuestros pecados, Señor, porque somos inútiles, Padre eterno. Solamente hacemos, Padre, Señor, aún poco, Señor, de lo mucho que tú nos has mandado, Señor. Por eso, Señor, estamos aquí, reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo, Padre eterno, Señor, que si no nos tomamos fuertemente, Señor, de tu mano, si no nos asimos, Padre eterno, Señor, de ti, podemos extraviarnos, podemos perdernos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre eterno. Danos en todo momento sed de ti, Padre eterno. Sed de tu palabra. Sed de tu presencia, Señor, en la oración y en la comunión contigo.
Que podamos, Padre eterno, en todo momento, Señor, estar buscando, Señor, el consejo de tu palabra. Que abramos tu santa escritura, Padre eterno, y que tengamos deleite en todo momento en ella, Padre. Ayúdanos, Señor, hoy en esta mañana, Padre. Que sea tu Santo Espíritu, que seas tú, Señor, hablando a tu iglesia, Señor, hablando a tu amada, a tu desposada, Señor. Te lo rogamos hoy en esta mañana, Señor. Te lo suplicamos y te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, porque nos permites estar aquí, Señor. Gracias, Padre eterno, en el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo amado. Amén y amén, Padre. Gloria a tu santo nombre. Gloria a ti, Señor. Buenos días, hermanos. Dios les bendice. Pueden tomar asiento. Hoy rogamos al Señor que podamos deleitarnos en su presencia y en su palabra, porque el que está aquí, hermanos, es un siervo inútil. Sin embargo, puedo reconocer la misericordia de Dios en nuestras vidas, y el poder tener la oportunidad de abrir la Escritura es un gran compromiso delante de Dios, pero es una gran bendición, porque simplemente el abrir la Escritura, el poder estudiar la palabra del Señor, el tratar de escudriñarla, necesitamos el auxilio del Espíritu Santo, y es un deleite desde el momento en que uno le pregunta al Señor sobre lo que Él quiere hablar a su iglesia, a su amada, a su desposada. Y en esa fe caminamos y creemos que el Señor en todo momento habla conforme a su voluntad a su iglesia. Amén. Y hoy, hermanos, como se hizo saber a cada uno de ustedes a través del medio de WhatsApp, en el grupo que tenemos de Iglesia Oración y en el de Mujeres, pues el tema de hoy es la fe en Dios. Es un tema que el Señor constantemente habla en nuestras vidas, y cuando el Señor nos habla en ello, pues creemos que muchas veces es porque el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Recientemente, inclusive en el culto de oración, uno de mis hermanos preguntaba ¿qué es la fe? Y a veces rápidamente contestamos conforme está escrito en la palabra, y no está mal, es correcto. En Hebreos 11:1 dice ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero a veces pareciera que repetimos esa palabra y tenemos conocimiento de ella, pero muchas veces cuando estamos en situaciones complicadas en nuestra vida, pasamos por problemas, por enfermedades, dificultades, el ejercicio precisamente de esa fe a veces es complicado en nuestra carne, pero cuando oramos y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude en nuestra fe, que fortalezca nuestra fe, es cuando el Señor nos permite entender y comprender a través de su palabra, precisamente esta palabra que está escrita con dos palabras tan pequeñitas, pero con una importancia tan grande en nuestra vida espiritual. Amén. Y pues la fe precisamente, hermanos, es la gracia mediante la cual Dios capacita al hombre para creer en Él y confiar plenamente en sus promesas. ¿Sí? Y la fe tiene un origen en Dios mismo, que es quien la da. La cita que en su momento se mandó es precisamente Efesios capítulo 2, versículo 8. Si me acompañas. Y vamos a dar tiempo para que todos tengamos abierta nuestra Biblia y tengamos esa cita. A veces cuando compartimos damos las citas y a veces vamos un poquito rápido, pero la intención hoy, hermanos, es deleitarnos en la palabra del Señor, y en ese deleite disfrutar la presencia de Dios y tener ese tiempo de deleite con Él. Amén. Y por eso vamos a hacerlo hoy con calma. Amén. ¿Todos tienen su cita, hermanos? Efesios 2:8. Amén. Bueno, vamos a leerla. Dice la palabra de nuestro Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Amén. Entonces la palabra nos expresa que por gracia somos salvos. Y a veces es importante detenernos y precisamente escudriñar la palabra y buscamos precisamente qué es la gracia, ¿verdad? Porque por esa gracia somos salvos, hemos obtenido esa salvación. Y la gracia, hermanos, es una palabra hebrea, o hay dos palabras hebreas que hablan acerca de la gracia, que son un concepto que son gen o chen, o hased o chased. Gen o chen es de la connotación de ser acepto sin tener merecimiento o por benevolencia. Es decir, que la gracia es cuando somos aceptos aún sin tener ese merecimiento. Es decir, que por gracia somos salvos, es decir, que por la misericordia, por la benevolencia de nuestro Señor, hemos obtenido esa salvación. Amén. Y Hased o Chased se traduce como misericordia también. Entonces vemos que por gracia, es decir, por la misericordia, hemos sido aceptados para la salvación. Hemos sido aceptados en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, precisamente muchas veces cuando oramos le decimos: Señor, permítenos encontrar gracia delante de tus ojos. Permítenos encontrar delante de ti esa misericordia, Padre eterno. Porque cuando por esa gracia con la cual fuimos salvos, en ese primer momento en cuando tuvimos ese encuentro con el Señor, que el Espíritu Santo abrió nuestros ojos, pudimos ver nuestra condición humana, nuestra condición de pecado. No sé cómo haya sido ese encuentro que tú tuviste con el Señor en ese primer momento, pero yo recuerdo perfectamente el día que el Señor derramó de su gracia en mi vida. Recuerdo el lugar exacto en donde yo le decía al Señor: Señor, no te conozco, pero me dicen que tú eres un Dios bueno, que eres un Dios misericordioso. Y Señor, tú conoces mi condición de pecado. Tú conoces lo que hay en mi vida. Y yo te pido que tú me perdones, que tengas misericordia de mí, como dicen. Porque yo no entendía lo que era la misericordia. Solamente hablaba de lo que escuchaba. Y fue ahí donde el Señor puso su mano en mi vida y pude derramar mi alma delante de Él. Y pude entender precisamente la condición de pecado que había en mí. Y pude pedirle perdón al Señor y pedirle que me perdonara y que me permitiera poder entrar en su presencia, que me permitiera conocerle. Y fue algo muy hermoso precisamente poder disfrutar y entender ahora que fue la gracia del Señor, que fue su misericordia, que no merecía siquiera que me aceptara el Señor por la condición que yo tenía de pecado, por todo lo que yo había ofendido a Dios a través de mi vida. Y sin embargo el Señor me aceptó en su misericordia. Y por eso dice la palabra: por gracia somos salvos. Fue esa misericordia extendida en la vida de cada uno de nosotros. Fue el perdón del Señor el que nos permitió poder reconocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Que nosotros éramos los que merecíamos el castigo por los pecados que hemos cometido y que habíamos cometido. Y sin embargo nuestro Señor Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, y fue esa misericordia la que nos permitió ser salvos. Y esto dice que es por medio de la fe. Entonces vemos que la fe es precisamente esa gracia de la cual nos habla el Señor, mediante la cual Dios nos capacita a cada uno para creer, ¿sí? Es decir, que la fe es el motor, el vehículo, el don que Dios nos ha dado, precisamente como dice la palabra. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo que el Señor nos dio para poder creer en Él y creer precisamente en la gracia derramada en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, esta definición que acabo de leerles, hermanos, es de un diccionario bíblico de una editorial que se llama Unilit. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, precisamente encontramos que es el autor y consumador de la fe.
Si me acompañas en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Son citas que hemos leído precisamente ya en varias ocasiones, pero que es importante muchas veces recordarlas, traerlas a nuestra mente y recordar la misericordia de Dios en nuestras vidas. Amén. Dice, todos tenemos Hebreos 12:2, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor, Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y en el deleitarnos en la palabra, hermanos, si leemos desde la primera palabra en este versículo, dice, puesto los ojos en Jesús. Si nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús y miramos precisamente, como dice la palabra, el oprobio que sufrió nuestro Señor cuando subió a la cruz del Calvario, y como comentábamos hace un rato, ese castigo que Él sufrió por causa de nosotros, podemos ver la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Y el autor es aquella persona que inicia o causa algo, así como el consumador es el que termina, completa o concluye. Entonces podemos ver a través de la palabra que nuestro Señor Jesucristo es el autor, el que inició, el que da vida a la fe y el que en su momento la ha concluido, la ha completado, la cual ha de perfeccionarse en la vida de cada uno de nosotros. Esa fe que el Señor nos ha dado como un don, como un regalo, en el cual cada vez que nosotros nos encontramos en una prueba, en una situación en la cual necesitamos agarrarnos fuertemente de la fe en el Señor, es la que el Señor nos ayuda a que se fortalezca en la vida de cada uno de nosotros. Ayuda a que esa confianza esté plena en las promesas que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Es el que nos ayuda a través de la fe, como nos capacita día a día por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Entonces el Señor, también la palabra nos enseña que nuestro Señor Jesús es el autor de la vida. Si me acompañas en Hechos capítulo 3, versículo 15. Hechos 3, 15. Amén. Ay, qué rico. Amén. Voy a leer desde el versículo 14. Dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. De esta gracia por la cual somos salvos, también nos enseña la palabra, precisamente a través del libro de Hechos, en este versículo 3:15, que dice que dice, y matasteis al autor de la vida. Pero no es el autor de la vida natural que nosotros vivimos, sino es el autor de la vida eterna. Porque a través de la muerte y resurrección de Cristo hemos recibido vida, pero vida eterna en Cristo Jesús. Por eso aquí es importante diferenciar, y lo que el Señor nos habla precisamente, dice, y mataste al autor de la vida. Nuestro Señor Jesús es el autor, el que inició con la vida eterna, el cual nos ha entregado vida eterna a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. También la palabra nos enseña que el autor, nuestro Señor Jesús es el autor de la eterna salvación. Vamos a leer en Hebreos capítulo 2, versículo 10.
Amén. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de los Hebreos, capítulo 2, versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Amén. Entonces, la palabra nos enseña que nuestro Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe, el que dio inicio y perfeccionó y concluyó la fe. También es el autor de la vida, el quien en su momento, a través del sacrificio en la cruz, a través de su muerte y su resurrección, nos ha dado vida y vida eterna en abundancia en Cristo Jesús. Y asimismo, precisamente es el autor de la eterna salvación, como nos lo muestra la palabra. También ahí mismo en Hebreos, capítulo 5, versículo 9. Vamos a leer desde el versículo 8. Dice, y aunque era hijo, por lo cual padeció y aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesús es el autor de la eterna salvación. Pero para aquellos a quienes obedecen a su palabra, quienes obedecen a sus mandamientos. Amén. Aunque en la palabra fe, hermanos, vemos que en esta palabra se utiliza el creer. Y el creer es más, se utiliza más en la fe. Y no se puede limitar el significado de esta acepción, más simplemente es un término, el poder creer. Y de esto podemos ver también que no es suficiente simplemente el creer, el decir tengo fe y creo, ¿verdad? Porque la palabra también en Santiago 2:19 dice que también los demonios creen y tiemblan. Amén. Si me acompañas precisamente también en Hechos, vamos a leer Hechos 26, capítulo 26, versículo 24 al 28. Vamos a Hechos 26 del 24 al 28, amén. ¿Todos lo tenemos, hermanos? Dice, voy a poner un poquito aquí la luz. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas delante de quien también habló con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Aquí la palabra nos muestra precisamente que el rey Agripa creía a los profetas. Pero sin embargo le dice a Pablo, por poco me persuades de ser cristiano. Entonces que vemos a través de la palabra que no solamente el tener fe es creer. Él creía en los profetas, acerca de lo que se hablaba en la palabra a través de nuestro Señor Jesucristo. Inclusive si leemos precisamente ahí en Hechos, del mismo capítulo 26, en el versículo 22, dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser primero de la resurrección. De esto hablaban los profetas, acerca de nuestro Señor Jesucristo, que había de padecer primero y había de resucitar. Y en esto creía en su momento Festo. Al rey Agripa, inclusive el mismo Pablo,
le pregunta y da testimonio, sé que crees en los profetas, crees de lo que se ha hablado a través de Jesucristo. Y sin embargo, aún eso no le fue suficiente, el creer en los profetas, para poder en su momento encontrar gracia delante de Dios y obtener la salvación. ¿Por qué? Porque le dice a Pablo, por poco me persuades de ser cristiano, por poco me persuades de creer en la salvación en Cristo Jesús. Entonces, qué importante, hermanos, es en su momento el poder saber, hermanos, que la fe no solamente está limitada en creer, sino que la fe es algo mucho más extenso y profundo, hermanos, siempre vinculado con el Evangelio, con la salvación en nuestro Señor Jesucristo. En el sentido bíblico, ese acto va acompañado, la fe va acompañada del intelecto, la voluntad y las emociones, que se conjugan en este acto de la fe. ¿Por qué va vinculado precisamente la fe en el intelecto? Es decir, cada vez que nosotros abrimos la Escritura y le pedimos al Señor que nos hable a través del consejo de su palabra y nos permita entender y comprender a través del Espíritu Santo en el escudriñar, es el estudio de la Escritura lo que permite en su momento que nuestra fe vaya en aumento. Sí, el Señor nos ayuda a través en su momento de las pruebas, de las batallas, en que sea fortalecida nuestra fe. Pero nuestra confianza plena en el Señor es precisamente a través de la capacitación de la Escritura, lo que en su momento nos va mostrando precisamente la misericordia de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo que se ha manifestado en la vida de cada uno de nosotros. Es la Escritura la que nos confronta y nos muestra nuestra condición humana, nuestra condición de pecado, en la cual nosotros debemos de arrepentirnos, pedirle perdón al Señor y caminar conforme a su voluntad. ¿Y por qué va conjugada a través de la voluntad? Porque es precisamente esa voluntad la que nos lleva a tener sed de la palabra, sed de la presencia. Es la voluntad la que nos lleva a congregarnos, a buscar de Dios. Es la voluntad que Dios ha puesto en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, el de orar, el de congregarnos, el de en su momento estar en continuo estudio de las Escrituras para poder entender precisamente la voluntad también de Dios en nuestras vidas. Y también se conjuga, ¿por qué las emociones, hermanos? Porque la misma palabra nos muestra que el pueblo de Dios, cuando fue abierto el libro de nueva cuenta y se leyó la palabra del Señor, muchos se estremecieron, lloraron. Qué hermoso cuando decimos deleitarnos en la presencia del Señor. El deleite es algo que llena nuestra vida a través del Espíritu Santo. El poder manifestar, hay una emoción en nuestras vidas, decir, Señor, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por tu perdón. El poder, hermanos, como lo decía hace un momento cuando iniciamos, el poder recordar el momento, tenerlo claro y presente, cuando la gracia de nuestro Señor Jesucristo tocó por primera vez nuestras vidas. Cuando pudimos confesar nuestra necesidad de Dios, pedirle perdón al Señor y arrepentirnos de nuestra vida pasada. Y que en esa voluntad que el Señor puso en nuestras vidas, a través de su misericordia, a través de su gracia y su perdón, el poder decir, Señor, quiero caminar conforme a tu voluntad. Enséñame a caminar conforme a tu voluntad. Y eso podemos encontrarlo a través de la palabra del Señor. Entonces, precisamente la fe no es solamente creer, sino la fe en Dios precisamente está vinculada al Evangelio, a la Escritura. Está vinculada a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por ejemplo, podemos ver en el libro de Habacuc, si me acompañas, hermano, capítulo 2 del profeta Habacuc. Habacuc. Capítulo 2, versículo 4, amén.
Habacuc 2:4. Está Nahum, Habacuc, Sofonías. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Aquí el profeta, precisamente si leemos el contexto de la palabra, le habla al pueblo y ante la amenaza del desastre que realizarían los caldeos, amén, le habla y le dice al pueblo: mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Aquí se presenta la palabra hebrea. En esta palabra, más el justo por la fe vivirá, se presenta una palabra hebrea que es emin, que significa también para creer. Los hebreos tenían esperanza, así que en todo momento la palabra creer es una esperanza que tenían en Dios, que Dios siempre estaría en auxilio de ellos, Dios estaría siempre escuchando sus oraciones, y rogaban y le pedían al Señor que los salvara. Amén. Si me acompañas en capítulo 4, versículo 16, en Romanos, capítulo 4, versículo 16 al 18. Ajá. Aquí inclusive la palabra nos habla de Abraham, dice la palabra de Dios del 16 al 18. Voy a leer desde el versículo 3, hermanos. Porque por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco no hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de fe, de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Amén. Entonces, la palabra nos muestra, hermanos, que precisamente es a través de la fe que esperamos en las promesas del Señor. Es a través precisamente de lo que nos muestra el Señor en todo momento en su escritura. Y decía, bueno, hasta el versículo 18, y como está escrito, te ha puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si lo fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le ha dicho: así será tu descendencia. Entonces, muchas veces, hermanos, es el poder creer a través de la fe, es creer en las promesas del Señor. Creer en la esperanza, dice, contra esperanza. Muchas veces, cuando estamos en esas situaciones complicadas y leemos la palabra del Señor, recibimos una esperanza de parte de Dios. Pero es ahí donde nosotros somos fortalecidos en la fe, en Cristo Jesús, en su palabra, y el poder precisamente en todo momento, el saber que Dios es fiel en sus promesas, que Dios es bueno, que Dios tiene misericordia en la vida de cada uno de nosotros, pero que también tiene un propósito, y esto nos lo muestra siempre a través de su palabra. También podemos encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Sí, Crónicas 20:20. Segunda de Crónicas.
Dice la palabra de nuestro Dios. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Voy a leer un poco antes, hermanos, en el versículo 18, perdón. Dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, a Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen, alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Vemos precisamente, hermanos, que Josafat en su momento le habla al pueblo, ¿verdad? Y le dice que tenga confianza, le dice que escucha, dice: oye, Judá, moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Qué importante, hermanos, es en su momento creer y tener confianza en Dios. En todo momento creer que el Señor tiene el control de nuestras vidas. Recientemente hablaba con una persona que tiene ante ella un problema que para ella era grave, y yo le decía: ten confianza en Dios. Dios es bueno. Dios va a obrar conforme a su voluntad. Y aquí vemos precisamente cómo la palabra del Señor, ellos oraron, clamaron, alabaron a Dios. Josafat estaba orando postrado en tierra, suplicándole, rogándole a Dios que obrara conforme a su voluntad. Y vemos precisamente cómo el Señor ni siquiera permitió que su pueblo librara esa pelea, esa batalla, sino dice que en su momento los confundió. Todas las trampas que ellos habían puesto se volvieron contra ellos y se mataron los unos a los otros. Muchas veces nosotros estamos preocupados pensando cómo habemos de resolver alguna situación, y muchas veces no acudimos a Dios, no oramos, nos postramos delante de Él y le pedimos el consejo. No pedimos que sea Él obrando conforme a su voluntad. Y aquí la palabra, por eso es importante escudriñar en todo momento la Escritura, que es algo que leíamos, que no es suficiente simplemente el creer, sino que en su momento nos habla el poder estudiar y escudriñar las Escrituras, porque a través de ella encontramos precisamente cómo el Señor obra en la vida de aquellos que en Él confían, ¿sí? Cómo el Señor obra conforme a su voluntad. Tal vez el pueblo ya se estaba preparando para la guerra, para la batalla, pero antes que eso oraron, alabaron a Dios, y Josafat les decía al pueblo: creed en Dios, creed en los profetas. Ya los profetas habían hablado acerca de lo que en su momento el Señor había dado ese mensaje para el pueblo. Y así el Señor nos habla a través de su palabra y nos muestra de su misericordia, nos muestra de su amor. Y cuando nosotros oramos y le pedimos consejo al Señor, el Señor se hace cargo de todas y cada una de las cosas. Yo en su momento le decía, inclusive posteriormente cuando estaba leyendo esta palabra, le envié este mensaje, porque en el Salmo 27 dice: ellos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová confiamos. ¿Sí? Entonces aquí nos enseña y nos muestra la palabra del Señor que la fe es precisamente la confianza en el Señor, el poder creer que el Señor tiene el control de nuestras vidas conforme a su voluntad, el saber que el Señor tiene un señorío en la vida de cada uno de nosotros. Y eso precisamente es donde el Señor nos muestra
que no solamente es creer, sino confiar en Dios, confiar plenamente en la voluntad de Dios en nuestras vidas. También el Salmo 33, 21 nos dice, vamos a leer el Salmo 27. Dice el Salmo 27, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Amén. Y el Salmo 33, 21. Dice la palabra de nuestro Dios, por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperemos en ti. Amén. Según esperemos en ti. Si nosotros esperamos en Dios, la misericordia del Señor se manifiesta en nuestra vida. Y nuestro corazón se alegrará en su santo nombre, porque en Él hemos confiado. Amén. Y también la palabra precisamente nos habla acerca en Hebreos, como decíamos, en 11.1, acerca de la fe, que es la convicción y la certeza de lo que se espera y lo que no se ve. Pero también nos habla precisamente sobre los héroes de la fe. Y nos dice que el autor de Hebreos, que ellos confiaban en Dios, creían a Dios y daban por ciertas las cosas que no veían. Dice, aunque todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y se les reconoce que ellos vivieron por fe. Si leemos precisamente todo ese capítulo de Hebreos del 11, del 1 al 40, nos habla acerca de todos estos héroes de la fe. Y así es, hermanos, como el Señor nos exhorta que vivamos en esa fe en Dios. Que a veces, hermanos, oramos por nuestra familia y le pedimos al Señor que tenga misericordia de ella, que sea alcanzada, que pueda doblar su rodilla y confesar que Jesucristo es su Señor. Y oramos y le rogamos al Señor, y a lo mejor no lo veremos con nuestros ojos, ¿verdad? Pero sin embargo creemos precisamente en la promesa del Señor. La palabra del Señor dice, sé salvo tú y serás salva toda tu casa. Y aún a lo mejor no miramos la salvación del Señor en sus vidas, pero sin embargo en esa fe creemos y confiamos que el Señor obrará conforme a su voluntad. A lo mejor no lo miramos, dice, y a lo mejor en esa fe, precisamente en esos héroes de la fe, dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Entonces nosotros creemos que el Señor obrará, y saludándolo y confesando que somos también extranjeros y peregrinos en esta tierra. Si nosotros muchas veces, hermanos, nos afanamos por las situaciones en esta vida, en esta tierra, tal vez por tener un hogar, una casa, un auto, pero sin embargo, cuando en algunas ocasiones el Señor que nos ha permitido, yo sé que ustedes son jóvenes, pero nosotros somos, bueno, yo soy un poco más adulto, y se sienta uno a reflexionar, hermanos, y te das cuenta, hermano, que como dice la palabra, solamente somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Que todo lo que en este mundo, por lo cual a veces nos afanamos, al final todo esto se quedará. Y lo más importante que nosotros podemos buscar es precisamente la salvación del Señor. Que a través de este regalo, que este don que nos ha dado el Señor, que es la fe, el poder tener confianza, el poder creer que Dios obra en nuestras vidas, el saber que el Señor tiene un consejo preciso y exacto para cada uno de nosotros, para podernos afirmarnos en la salvación en Cristo Jesús. Eso es precisamente de la fe, por lo cual estos héroes en su momento que padecieron y murieron, lo miraron de lejos y supieron que solamente eran peregrinos y extranjeros en esta tierra. El Señor quiere mostrarnos eso,
que en esta tierra solamente somos peregrinos y extranjeros, que lo más importante que debemos de buscar es la salvación en nuestro Señor Jesucristo, el poder atesorar la fe que Él nos ha dado, en esa confianza plena que el Señor obra en nuestras vidas conforme a su voluntad. En el Nuevo Testamento encontramos también el término de fe, pero este es ampliamente utilizado en una palabra griega que es pistis, que es del verbo creer, o del griego pisteo. Entonces, pero en la mayoría de las ocasiones, cuando en el Nuevo Testamento se habla de la fe, por lo general se está haciendo referencia a lo que se llama en un lenguaje teológico la fe salvadora. Amén. Que va muchísimo más lejos, puesto que encierra una confianza absoluta en Dios y la palabra, así como una entrega de todo nuestro ser a Dios, a quien creemos y confiamos. Por eso la palabra nos muestra precisamente en ese primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y en esa palabra precisamente encontramos también vemos que el amar al Señor con todo nuestro corazón es una entrega de nuestro ser totalmente a Dios, con todas nuestras fuerzas, el poder creer y confiar plenamente en nuestro Dios. Entonces, con este sentido debemos considerar a la fe como un instrumento que Dios provee al hombre para que pueda conocerle. Por eso la palabra o la cita que leíamos en Efesios capítulo del versículo 2, versículo 18, dice por gracia somos salvos, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Entonces, precisamente a través de la fe que el Señor nos ha dado, es esa herramienta o ese instrumento que Dios nos da y que provee a cada uno de nosotros para que podamos conocerle. Ahora ya hemos conocido a Dios, ya el Señor nos ha dado este instrumento, este don que es la fe, y a través de la cual y guiados por el Espíritu Santo, tenemos un conocimiento de parte de Dios. Y precisamente, como decíamos, es importante que en ese conocimiento que tenemos de parte de Dios, también usemos precisamente la razón. Muchas cosas que de Dios se pueden conocerse es a través de la razón, que es algo que el Señor nos compartía precisamente el día miércoles, que nuestro pastor, que nos hablaba todo aquello que daba testimonio de la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Si leemos precisamente en Romanos capítulo 1, versículo 20, si me acompañas, que es una cita que leíamos precisamente el día miércoles. Romanos 1:20. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces nosotros podemos conocer a Dios a través de las cosas hechas, a través de su creación, a través de lo que vemos, de la naturaleza, de los árboles, del mar, de los ríos, de los animales, la vegetación, las flores, todo eso que en su momento inclusive se utiliza la razón, ¿verdad? Por ejemplo, hablan acerca de las plantas, del proceso de la fotosíntesis, ¿verdad? De cómo las plantas necesitan del sol, cómo en su momento, inclusive se explicaba el miércoles, cómo liberan oxígeno y nosotros liberamos dióxido de carbono, y ese es el dióxido de carbono que utilizan las plantas en su momento para poder crear esa fotosíntesis. Y vemos precisamente que la palabra nos muestra que a través de eso podemos nosotros poder y entender sobre lo que es sobre el testimonio y la realidad de nuestro Señor Jesucristo.
pero simplemente esa razón es un instrumento solamente para el conocimiento de Dios. Tiene sus límites, porque para ir más allá de ellos, entonces es necesario que Dios provea de otro medio al hombre, que es la fe, y es la provisión de Dios para que podamos conocerle, pues este es un don de Dios. Si leemos precisamente en Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Efesios 3, 3, versículo 14 al 19. Amén. Okay. Dice la palabra de nuestro Dios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. En estos últimos versículos dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y dice, para que a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Entonces, la fe, hermanos, se fortalece no solamente en esta relación, en esta comunión con Dios, sino también dice, para que la comprendamos, sea comprendida con todos los santos. Es decir, cuando nosotros hablamos acerca de la palabra, compartimos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, cuando inclusive uno de nuestros hermanos te platica acerca de la situación que está pasando y tú le dices, hermano, vamos a orar, a pedirle al Señor que sea obrando conforme a su voluntad. Vamos a leer la Escritura, a pedirle consejo de la palabra del Señor sobre tu situación. Es precisamente para que podamos comprenderla, dice, comprenderla todos los santos, podamos ejercitar esa fe, podamos en su momento fortalecernos en el amor del Señor, porque es a través precisamente de esa oración que tú haces a tu hermano, donde el Señor fortalece esa fe, fortalece tu confianza. A través de la palabra que tú le das de parte de Dios, es donde es fortalecida su fe. Por eso la palabra aquí me llama mucho la atención, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y es ahí donde precisamente cuando oramos le decimos, Señor, el Señor es grande en amor y misericordia, para que juntos comprendamos precisamente la anchura, la longitud, todo lo que el Señor es, lo que nuestro Dios representa en su poder, en su dominio, en su misericordia, en su señorío, y que juntos así podamos conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Es decir, no es a través simplemente de un conocimiento humano, sino es un conocimiento de la palabra de Dios. Como decíamos al inicio, precisamente la fe está involucrada en el Evangelio y en la Escritura, en la salvación de nuestro Señor Jesucristo, en la Escritura que es la palabra de nuestro Dios, la cual viene a traer un conocimiento, pero no un conocimiento humano, sino un conocimiento de parte de Dios, de poder conocer y reconocer el amor de nuestro Señor Jesucristo, que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Que el poder ser llenos de esa plenitud del Señor es algo muy, pero muy hermoso. El poder de ser llenos de toda plenitud de Dios. Yo no alcanzamos o no alcanzo a dimensionar en mi mente humana la plenitud de Dios que llenando mi vida. Precisamente lo que hablamos en un principio, hasta de la gracia que tuvo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, de darnos ese regalo de la fe para poder a través de ella
encontrar la salvación en Cristo Jesús. Esa plenitud de Dios, de esa gran misericordia que tuvo para cada uno de nosotros, para poder entender y comprender la salvación de nuestro Dios. Es algo, hermano, por lo cual en todo momento tenemos que darle gracias al Señor, porque nos ha permitido conocer la realidad del mundo espiritual que nos rodea. Porque a través de Dios no conocemos el mundo material, sino conocemos un mundo espiritual. Porque inclusive cuando llegamos a los pies del Señor, no entendemos, por ejemplo, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de maldad. Que el Señor nos dota de una armadura que es el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, y empezamos a comprender todo el ambiente espiritual que rodea a nuestro Dios, como hay ángeles y arcángeles glorificando el nombre de nuestro Dios, que existe una patria celestial, la cual de antemano nuestro Señor Jesucristo ha ido preparando moradas para cada uno de nosotros, que dice la palabra de Dios, que dice que si no fuese así, no nos lo diría. Y todo lo que el Señor nos ha mostrado a través de su escritura, como nos ha hablado que nos despojemos del viejo hombre, de nuestra naturaleza de pecado, y que empecemos a vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios, que fuimos predestinados desde los ambientes celestiales, como nos habla en el libro de Efesios en el capítulo 1. Entonces vemos precisamente que el Señor, a través de la fe, a través de su palabra, nos permite conocer las realidades de este mundo espiritual. Y es ahí donde empezamos a reconocer precisamente cómo el Señor ha estado y sigue obrando en la vida de cada uno de nosotros. Si me acompañas en Efesios capítulo 2, versículo 8, ahí mismo donde estábamos, pero en el capítulo 2, versículo 8, volvemos a leer. Dice la palabra, que es la cita base: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces la fe que nosotros tenemos no es algo que nosotros tengamos, sino ha sido un regalo que el Señor nos ha dado, y es la gracia que decíamos, es la misericordia, la benevolencia. No merecíamos ese regalo que Dios nos ha dado, pero sin embargo, conforme a su voluntad nos ha sido dada, y es algo que tenemos que cuidar. En Colosenses capítulo 2, versículo 12, hermanos. Sí, Colosenses 2, 12. Estoy medio ciego yo. Filipenses, Colosenses. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios. Voy a leer desde el versículo 11, dice: en él también fuisteis circuncidados por circuncisión no hecha a mano, el echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y es precisamente en esta fe, hermanos, en la cual creemos, tenemos plena confianza que nuestro Dios, como dice en su palabra, fuimos sepultados y resucitados juntamente con Cristo Jesús. Es precisamente a través de esta fe, hermanos, que es precisamente ese ambiente espiritual en el cual el Señor nos permite participar a cada uno de nosotros, que a través del bautismo fuimos sepultados y levantados y resucitados con Él en una nueva novedad de vida en Cristo Jesús. Como leíamos en un principio, es el autor de la vida, nuestro Señor Jesucristo, porque a través de su muerte y su resurrección ahora tenemos vida, pero no la vida común que tenemos, sino la vida eterna en ese ambiente espiritual, que si nosotros a través de esta fe que nos ha dado creemos ahora, que ahora nosotros tenemos esa vida en Cristo Jesús, tenemos vida eterna. ¿Tú crees, hermano, que tú tienes vida eterna? ¿Estás convencido plenamente que tienes vida eterna en Cristo Jesús? Vivámosla, hermano.
Disfrutemos a nuestro Señor, disfrutemos que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Y es precisamente ahí cuando manifestamos la fe en Dios, el creer que tenemos esa vida eterna. Pero si creemos que tenemos esa vida eterna, no vamos a caminar como camina el mundo, sino vamos a caminar conforme a la voluntad del Señor, porque ahora es el Espíritu Santo que mora en nuestra vida. No es ya nuestra mente carnal, ya no es nuestros pensamientos humanos, sino ahora es la palabra del Señor que está sellada en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque la palabra así nos lo muestra, que dice que su palabra, el Señor nos la sellará en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso cuando oramos le pedimos a Dios: Señor, que esta tu palabra, Señor, sea sellada en mi mente y en mi corazón. Que tu palabra, Señor, quede atesorada en mí, para que cuando el Espíritu Santo llegue y me redarguya, pueda caminar conforme a esa voluntad que el Señor nos muestra. ¿Me acompañas en Efesios capítulo 3, versículo 8 al 12? Efesios. Efesios 3. Del 8 al 12. Del versículo 8 al 12. Dice la palabra de nuestro Dios: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principales y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Amén. Hebreos 11:3, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios, Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí habla, dice, por la fe entendemos que por la palabra de Dios fue constituido todo el universo. Hay un entendimiento en la vida de cada uno de nosotros. Dice, pero es a través de la fe. Es decir, a través de creer, de confiar y saber que Dios, a través de su palabra, constituyó todo el universo. Constituyó el sistema solar, el sol, la luna, los planetas, las galaxias, a través de su palabra. Ese es algo que dice, por la fe entendemos. Y es algo que en su momento, precisamente por eso, el Señor ejercita nuestra fe a través de su palabra. A través de poder entender y comprender quién es Dios, sobre su grandeza, sobre su poder. Porque dice, por la fe entendemos que fue constituido el universo. Y así como fue constituido el universo, fue constituida esta tierra por la palabra de Dios. Y si tú analizas todo lo que existe en esta tierra, que fue constituido por la palabra de Dios, como lo leemos en Génesis, que por la palabra de Dios fueron hechos y separadas las aguas de arriba, las aguas de abajo, que fueron hechos los animales terrestres, marinos, fueron hechos por la palabra de Dios, las montañas, simplemente hablando de esta tierra. Porque aquí habla que fue constituido todo el universo, las estrellas, que las estrellas, el Señor dice la palabra que las conoce cada una de ellas y conoce sus nombres.
y conoce el número de ellas por la palabra de Dios. Entendemos que el universo fue constituido. En esa fe, en esa certeza, en esa convicción que el Señor es todopoderoso, que es creador. Entonces el Señor, hermanos, a veces leemos precisamente esta porción de la palabra, te decía en un principio, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, que son los héroes de la fe también. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, qué importante es precisamente ahí en la fe esa voluntad de buscar a Dios. Es galardonador de los que le buscan. Y aquellos que le buscan es porque han creído que Dios es todopoderoso, que Dios es creador de los cielos y de la tierra. Los que le buscan saben y han reconocido que esa fe y esa convicción proviene de parte de Dios, que ha sido su gracia derramada en cada uno de nosotros y por la cual en su momento en el plan que trazó a través de nuestro Señor Jesucristo en su muerte y su resurrección, ahora somos salvos por la gracia de nuestro Señor, por la misericordia de nuestro Señor. Y es por eso que si nosotros no creemos en el Señor, no creemos en sus promesas, no creemos y confiamos y tenemos esperanza en Dios, es imposible agradarle a Él, porque es necesario que cuando nos acerquemos a Dios creamos que Él existe, que es un Dios real, un Dios vivo. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Segunda de Timoteo. Vamos a leer desde el versículo 6 al 7. Porque 4, versículo 6, 7, de segunda de Timoteo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aquí Pablo habla y dice que él ya está para ser sacrificado, ¿verdad? Y el tiempo de su partida se ha acercado. Y él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Qué importante, hermanos, saber que esta fe es importante guardarla, atesorarla, porque es un don de Dios, es un regalo. Y que en esa fe él creyó a Dios, en ese llamado que hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo que tenía que padecer por causa de Cristo Jesús. Compartió el evangelio de nuestro Señor a los gentiles y al final Dios le dio la oportunidad de poder declarar y dejarlo escrito en su palabra que había peleado la buena batalla y acabado la carrera y guardado la fe. Y recientemente platicando con algunas personas, hermanos, Dios a veces nos damos cuenta que cuando se acerca el tiempo de nuestra partida, muchos empiezan o alcanzan a despedirse de su familia. A lo mejor no es tan perceptible, pero empiezan a sentir algo. Y el poder en su momento, si Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros, de poder decir, Señor, gracias Padre, porque a través de la fe que tú me has dado, y podemos decirlo ahora, a través de la fe que tú me has dado, yo sé, Señor, que voy a estar contigo en la eternidad, porque tú eres el autor de la vida, tú eres el autor de la fe, el autor y consumador de la fe. Y a través de esta fe que ahora vivo, la vivo en ti, Cristo Jesús. Y yo creo, Señor, que a través de tu misericordia, de tu perdón que has derramado en nuestras vidas,
vamos a estar contigo en la eternidad. Por eso, Padre, yo te ruego, te suplico que me permitas en todo momento guardar la fe, que pueda que en todo momento creer, tener plena confianza que el día que yo sea llamado a tu presencia, estaré contigo en la eternidad, porque Dios es el autor de la vida eterna. Amén. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1. Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Filipenses 1, 27. Dice la palabra de nuestro Dios: solamente que os compartéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y a nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es conocer a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis tenido en mí, y ahora oís que hay en mí. Aquí, hermanos, los creyentes son animados a combatir unánimes por la fe en el Evangelio en Cristo Jesús. Amén. Judas capítulo 3, hay un solo capítulo 1, versículo 3. Buen Judas. Judas, versículo 3. Dice la palabra de nuestro Dios: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortados que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Vuelvo a leer, hermanos. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándonos para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, aquí cuando leí esta porción de la palabra, hermanos, me llama mucho la atención en donde dice la palabra aquí de nuestro Dios, el que podamos contender ardientemente por la fe. Y en esta parte, porque nos ha sido dada una vez a los santos. Porque la fe, hermano, no es algo que en su momento se ha dado o quitado. Dice la palabra del Señor que la fe es un don de Dios. Es un regalo que el Señor nos ha dado. Entonces, nos ha sido dada una sola vez. Y esa fe, por eso decía Pablo, he guardado la fe. Tenemos que guardarla, atesorarla y contender ardientemente por ella. Es decir, que en todo momento nosotros debemos de manifestar nuestra confianza con un corazón que arda de amor en el Señor. Que en todo momento podamos decir, yo estoy firme en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por amor a mí. Él subió a la cruz del Calvario y tomó mi lugar en esa cruz y entregó su vida y derramó su sangre por perdón de mis pecados. Yo creo firmemente en que Dios ha sido misericordioso y derramó de su gracia en mi vida. Siendo inmerecedor de ese amor del Señor, ahora puedo decir que soy hijo de Dios a través de esa fe, a través de creer que Cristo Jesús murió por mí y que he sido sepultado y resucitado juntamente con Cristo. Es ardientemente en lo que el Señor me ha mostrado a través de la Escritura, en donde yo puedo contender y la palabra no se hizo para contender, también dice la Escritura, pero el poder manifestar, el poder decir que la salvación que yo tengo en Cristo Jesús es cierta.
que yo tengo una vida eterna en Cristo Jesús. Porque habrá quienes en su momento juzgarán nuestra fe. Inclusive cuando tenemos alguna situación, hasta en la misma familia, y actuamos de alguna forma, y muchas veces dicen, bueno, y eso que tú eres cristiano y actúas de esta forma, ¿verdad? Y hacen dudar acerca de nuestra relación, de nuestra comunión con Dios. Y es ahí donde nosotros debemos afirmarnos en el Señor. Por eso en su momento siempre pedir el consejo de la palabra de nuestro Dios, y que en todo momento sea el Espíritu Santo el que tome el control en nuestras vidas, en todas y cada una de las situaciones. Por eso esa es precisamente la fe, este instrumento que el Señor nos ha dado, para que en todo momento podamos acudir a la Escritura, para que en todo momento, si creemos en el Señor, que Él tiene el control completo de nuestras vidas, en todo momento vamos a buscar a Dios a través de la oración, a través de su palabra, porque ahí se manifiesta precisamente nuestra confianza en Dios. Por eso, inclusive cuando el día martes preguntaban acerca de qué es la fe, es algo que el Señor, inclusive ese día yo venía conduciendo camino a este lugar y venía precisamente hablando con el Señor, y yo le decía, Señor, hay algo en mi vida que está aconteciendo, ayúdame en mi fe. Porque a veces, hermanos, meditamos y tenemos que meditar en nuestra vida. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos buscando al Señor? Si realmente hay una convicción, hay una certeza en lo que yo estoy creyendo. Yo le decía, Señor, ayúdame, háblame a través de tu palabra. Porque, Señor, está aconteciendo esto en mi vida y no sé si estoy haciendo bien o mal. No sé si, Señor, estoy caminando conforme a tu voluntad. Y recordaba esa palabra donde decía, ayúdame con mi fe. Ayúdame en mi fe, Señor. Y es algo que, y llegando a este día al culto de oración, el Señor preguntaba, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe, hermano? Y es algo que el Señor nos permite compartir el día de hoy. Yo soy una persona inútil delante de Dios, pero es Dios quien habla a través de su palabra. Y es ahí donde el Señor nos permite tal vez compartir estas pequeñas porciones de su palabra. Pero yo sé que el Señor es grande en amor y misericordia, y que cada porción de su palabra que Él hoy te ha dado es donde el Señor te va a mostrar acerca de cómo estamos caminando en la fe en Dios. Y es importante, hermanos, día a día preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo está mi fe en ti? ¿Cómo estoy caminando, Padre eterno? ¿Está siendo agradable mi caminar ante tus ojos? Yo sé que no, pero permíteme encontrar gracia delante de tus ojos. Así como en esa primera ocasión, donde mostraste tu gracia y me diste la fe. Y a través de ella pude ser salvo y soy salvo. Pero ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre eterno, a que mi fe sea fortalecida, a que en todo momento, Padre eterno, pueda buscar convencido completamente, en un entendimiento claro a través de tu palabra, en una comprensión a través de tu palabra, guiado por tu Espíritu Santo, no en una comprensión humana, no en un entendimiento y en un intelecto humano, sino en un conocimiento de tu palabra, guiado por el Espíritu Santo. Por último, hermanos, si leemos 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 8 y 9. Sí. Adiós. Estamos acá. Efesios. Eso es Timoteo. Y esta palabra, hermanos, esta palabra es para mí. Perdón. Dice la palabra de nuestro Dios: los diáconos, asimismo, deben ser honestos sin doblez,
no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Es una exhortación para todo aquel que en su momento sea considerado un siervo del Señor, y el poder ser examinado para ver si guardamos la fe con limpia conciencia. Por eso es algo que esta palabra es para mí, porque es algo que yo le preguntaba al Señor el día martes. Señor, ¿cómo está mi fe? Yo sé que mi conciencia me expone delante de ti en tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor. Y creo que, hermanos, es algo que debemos de reflexionar en todo momento, para poder guardar la fe en el Señor, para poder caminar conforme a su voluntad, creyendo que en esta Sagrada Escritura el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero es en una búsqueda, sí, como nos lo expresaba también la palabra, para que todos los santos busquemos a través de la fe sobre la grandeza.